Terminamos mirando tres entradas. Número 1 con 7 gradas, número 2 con 8 peldaños, número 3 con 10 gradas. Ahora en capítulo 43, los versículos 1 al 6, vemos la gloria de Jehová venir del oriente, como si entrase por la misma puerta por la cual salió. Y esto vimos en capítulo 10, y también en el versículo 11 de Ezequiel. Ezequiel vio la gloria de Dios abandonando la casa de Dios por los pecados y abominaciones. Ahora él está mirando que la gloria regresa al mismo lugar donde salió, la puerta oriental. Ahora, cuando miramos esto, que la gloria vuelve y la gloria llena el templo, es una palabra de esperanza que durante el milenio vamos a estar viviendo bajo una gloria fuertísima. Una gloria que en un sentido no va a tener interrupciones, porque Satanás va a estar atada y habrá entonces mucha libertad del Espíritu Santo, la gloria y el poder de Dios fluyendo durante estos años. ¿Qué significa? ¿Qué vamos a estar haciendo durante los años? Como miramos en el templo aquí de Ezequiel, ellos están ministrando. Igual que el pueblo gentil va a estar ministrando. Y habrá gente habrá gente predicando, gente va a convertir, gente se va a sanar. Entonces nosotros tenemos la esperanza mirando que la gloria entrando de nuevo, que nosotros donde el Señor nos coloca, ahí vamos a poder tener un espíritu con mucha libertad, mucho poder para poder estar ministrando, no como hoy día que hay mucha resistencia, hay, digamos, el enemigo poniendo mucha presión, etcétera, etcétera. Pero allá habrá mucha libertad de estar moviéndose y ministrando. Ahora, por el tiempo yo tengo que ir volviendo, pero vamos a mirar el propósito de Dios en capítulo 43, los versículos 7 a 9, para mostrar a Ezequiel el propósito de Jehová al entrar al templo para habitar otra vez entre su pueblo durante el milenio. Leemos capítulo 43, los versículos 7 al 9, donde vemos esto. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones, quisieron, por tanto, los consumí en mi furor. Pero cuando Él entra en su gloria, lo que había experimentado, digamos, antes, o digamos lo que leímos en los primeros capítulos de Ezequiel hasta el capítulo 39, tanta rebelión, etc. Pero ahora Él está diciendo, entrando en su gloria, Él va a estar con sumo poder. Ahora 19, ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Él va a poner su trono allá, por supuesto, en el templo de Ezequiel estará el rey David ministrando, y el rey Jesús va a tener la libertad de andar por todo el mundo, porque ¿dónde va a estar el pueblo gentil? Ellos van a estar en todo el mundo ministrando bajo la misma, no un templo literal, pero un templo espiritual con todas las características que el templo literal nos está hablando. Capítulo 43, 10 a 12,
Dice, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y miren el diseño de ella. Y nota, esto es lo que estamos mirando, el diseño de ellos y los detalles, etc. Y se avergonzaron de todo lo que han hecho. Pues cuando vemos las palmeras, los querubines y ventanas estrechas, etcétera, etcétera, nos da vergüenza de cómo hemos vivido aquí en nuestra vida. Y dice, y si se avergonzaron de todo lo que han hecho, hazlo es entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones. Y como yo les dije, estudie esto. Si le interesa, estudie esto con todos los números y detalles, y es tremendas lecciones que Dios nos da en este templo de Ezequiel para preparar su pueblo. Porque mayormente la gente en las iglesias no tienen idea de lo que el templo de Ezequiel dice. Entonces nos toca a nosotros ser atalayas, avisar a la gente de lo que viene en cuanto a milenio. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísima. He aquí que esta es la ley de la casa. La ley de este lugar es todo santísimo, todo santo. Igual que el pueblo gentil, por donde quiera, donde va a estar, es lo mismo. La ley es la ley santísima que Dios está manifestando más y más. Entonces, para mostrar a Israel esta casa bien proporcionada, para que al contemplarla vean sus dimensiones exactas con sus implicaciones morales y espirituales, para inducirlos al arrepentimiento o mayor entrega, busca de Dios. Pues él está profetizando esto cuando todavía están en vida el pueblo literal, tratando de llevarlos a buscar al Señor, porque ya en el tiempo que él está profetizando esto, ya están en cautiverio en Babilonia y van a estar ahí por 70 años. Ahora, capítulo 43, versículo 11, dice estas palabras, versículo 11. Y si se avergonzaran de todo lo que han hecho, hazlas entender el diseño de la casa, etcétera, etcétera, que yo acabo de leer. Pero Dios está diciendo con el fin de que la presentación de esta casa los despierte a la realidad de sus pecados y los dirija al arrepentimiento, lo que debe hacer en nuestras vidas hoy día y todos los días, porque Dios está poniendo delante de nosotros una tremenda meta de si vamos a estar en el milenio o no. Y van a recibir la mayor desarrollo del significado del templo como reflejo de la perfección del ser divino. Ahora, Katie describe en 43, 13 a 17. No voy a leerlo por el tiempo nos está avanzando, pero ahí vemos el altar del templo, 43, 18 y 27, el rito para su consagración que hacen allá en el sentido oculto para dedicar, consagrar el altar. Ahora, comentar sobre el diseño de este templo, la completa. Ahora, fíjese en esto, la completa eliminación del hombre en su diseño. El hombre no estaba metido en nada de esto. Fue Dios totalmente levantando ese templo. Y Dios demuestra a nosotros la incapacidad del hombre para determinar las normas de la santidad divina. Es que hoy día nosotros queremos establecer las normas de Dios. Pero aquí Dios hizo todo, estableció todos los diseños, estableció todos los números, estableció todo, ningún hombre, mostrándonos que Él pone las normas. Ahora, si todavía tenemos vida porque no hemos muerto todavía, el milenio nos espera. Pero tenemos que ordenar nuestras vidas conforme a las normas de Dios. El diseño íntegro fue una descripción de la santidad y perfección de Dios.
miramos las tantas palmeras, la vida derecha de una persona. Los querubines con toda su santidad. Los ojos que mencionó allá. Entonces, una descripción de la santidad, de perfección de Dios. En el milenio, como Satanás está atado, habrá, por supuesto, habrá pecadores, pero sujetos a Dios, pero el pueblo de Dios, caminando en santidad y perfección de Dios. Los datos fundamentales de los últimos detalles. Veo como Dios puso tantos detalles. Demuestra que todo es importante para nuestro Dios. Es que tantas veces tenemos una actitud tan liviana de las cosas de Dios. Pero este templo nos muestra que Dios pone todos los detalles, que significa en mi vida yo tengo que estar caminando conforme a los detalles. Ahora yo sé que hay gente que dice, yo estoy hablando muy legalista. No estoy tratando de hablar legalistamente. Lo que estoy tratando de decir, notar la importancia de vivir conforme Dios ordena las cosas. Y nosotros nos cuesta ordenar nuestras vidas a la vida de Dios. Pero está dando esta revelación en adelante para que podamos prepararnos de realmente reinar con el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo está clamando, si logro alcanzar la primera resurrección. Que se describe en general en 44, 1 a 3. Vamos a leer 44, 1 a 3. Perdónenme, hermanos, a veces estos aparatos no me quieren obedecer. Y yo sé que yo tengo la culpa. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová, y por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Hermano Natán, ponga la figura ya. Porque aquí vemos que la puerta oriental del este que está allá, estará cerrada constantemente. Ningún hombre va a entrar en la puerta oriental. Ahora, ¿dónde entró en el templo la presencia de Dios, la gloria de Dios? Por la puerta oriental. Ahí fue también que salió del templo. Pero aquí entonces dice, será cerrada, nada va a entrar. Es la puerta para David. Y la puerta para el mismo Señor Jesucristo, cuando Él está en Jerusalén, Jesús va a entrar en esta puerta y va a estar ahí constantemente el rey David gobernando sobre este lugar. Entonces Dios dice, es únicamente para el príncipe que es David. 44:16, la relación del pueblo, los levitas y sacerdotes hacia el santuario. Y también vamos a leer este versículo por versículo porque es muy importante. Las obligaciones, conducta y provechos de los sacerdotes. Vamos a comenzar acá con lo que capítulo 44, donde estuvimos leyendo, y voy a ver el versículo
Voy a comenzar con 6. Y dirás a los rebeldes de la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan de grosura de sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Y eso es lo que ellos habían estado haciendo durante los años de Ezequiel profetizando. Entonces, él está hablando, recordándoles que acá en este templo de Ezequiel no habrá tal cosa. Versículo 8, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Entonces, aquí nos muestra que, hablando de nosotros los gentiles, que nosotros tenemos que tener una relación con el Señor, que no somos vistos como extranjeros en cuanto a las cosas del Señor. Y viendo vidas carnales, etcétera, etcétera, pero está en el milenio va a estar prohibido esto, los que van a estar sirviendo al Señor. Entonces dice versículo 10, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos. Entonces aquí vamos a ver, hermanos, las consecuencias de no andar conforme a la palabra del Señor, conforme todo lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Porque aquí Dios está haciendo una distinción entre los levitas. Bueno, déjeme leerlo. Ahí voy a mejor que lo leo que digo. Dice el versículo 10, y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos. Y esto nos lleva de los años del tiempo de David y Salomón, cuando había sacerdotes, y algunos de ellos siguieron a David, otros siguieron a Saúl. Entonces vemos que Dios hizo una diferencia entre ellos. Y déjenme seguir leyendo. Y dice que estos levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, tras sus ídolos, van a llevar su iniquidad. Ahora noten, no dice que van a echarlos al infierno. Dice que van a llevar su iniquidad o van a estar en un lugar segundo o apartado del lugar más importante o cerca de la presencia de Dios. Dice, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa, sirvientes en la casa. Entonces muestra que ellos van a tener una parte en ese templo, pero no va a tener la parte donde van a estar al lado del príncipe que es David, o el mismo Señor cuando esté ahí. No van a estar al lado de él, pero ellos van a estar funcionando. Y como durante el milenio, ellos van a estar ofreciendo animales como sacrificios. Entonces, ellos servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo. Estarán ante él para servirle. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos, fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. En otras palabras, podemos aplicarlo, ellos eran levitas, siervos de Dios, podemos aplicarlo a los ministros, a los de 5 ministerios, fueron tropezadero de maldad delante del pueblo de Dios. Ellos van a llevar su pecado, su iniquidad, y va a tener un lugar, si quiere decir, un lugar segundo en la función del templo de Dios. Dice, ellos fueron tropezadero, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Ahora yo sé que la gente dice, pues la gracia cubre todo. Pero en este caso no, porque estamos hablando de servir en el milenio. Estamos hablando de una vida que nos califica para estar en el milenio, en servicio de Dios.
Y como ellos llevaron su propia iniquidad, ellos van a cumplir las consecuencias de lo que habían hecho. No se acercarán a mí para servirme como sacerdote, ni se acercarán a ninguno de mis cosas santas y mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella, para todo lo que en ella haya de hacerse. Entonces, eso significa, pensando en nuestro día, hombres que están en las luces, que tal vez pastoreando mega iglesias, y yo no estoy condenando a ningún pastor de una mega iglesia. Puede ser un pastor de una iglesia chiquitita que se va a descalificar. Pero el asunto es que gente de renombre aquí en la vida, Dios lo va a colocar como guardas, como servidores en la puerta, como hoy día en el templo de Dios o casa de Dios. Serán como servidores y no van a tener el privilegio de los de Sadoc, que comienza a decir el versículo 15, mas sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Entonces, por eso comienza con David, cuando los hijos de David se rebelaron contra David, y había una decisión, porque estaban los sacerdotes de Sadoc y de ¿cómo se llama el otro? Abiatar. Abiatar fue con Absalón, y Sadoc fue con David. Entonces dice, ellos, los hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura, la sangre, dice Jehová Señor. Ellos estarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Entonces puede ver acá, los infieles estarán en las puertas cuando están haciendo los cultos, etcétera, etcétera, estarán atendiendo las puertas. Pero los fieles van a atender el mismo Señor Jesús. Van a estar al lado, sirviéndole en cualquier cosa. Aquí está hablando de sacrificios. Ahora, honestamente, yo no entiendo todo esto. Yo sé que es una parte que va a pasar con el pueblo judío, pero entre los gentiles, ¿cómo va a estar funcionando esto? Yo no estoy seguro. Yo no creo que estaremos ofreciendo sacrificios los gentiles, porque ya hemos pasado por esto. Pero de todas maneras, es cosa de que el Señor va a aclarar esto. Pero el asunto es, si yo estoy, o si usted está reinando en Guatemala, o si usted está reinando en Quetzaltenango, o si está reinando en San Salvador, o Harare, África, si Dios le coloca en estos lugares, porque en todo el mundo estará la gente reinando con el Señor Jesucristo, habrá cultos, habrá adoración. Yo no sé exactamente en qué forma, pero yo sé que todos van a tener el privilegio, algunos para estar directamente en los pies del Señor, ministrando al Señor, y otros serán guardas del templo. Entonces dice 17, y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino, que es la santidad. El lino siempre habla de la santidad, y usted ve que en Apocalipsis capítulo 19 habla de la esposa de Jesús, que está vista de lino fino, las acciones justas de los santos. Es la esposa. Entonces, si yo no tengo acciones justas, no voy a recibir lino fino, aunque voy a recibir salvación. Y si he sido puesto en un lugar, tal vez el Señor me va a colocar para estar en la puerta. Esta cuestión, yo no sé, Dios es el juez de todo esto. Y dice, cuando ministran en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbante de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos.
Pues ahí otra vez vemos, aquí vemos la palabra lino, que significa la santidad de Dios. Todo lo que es santo. Y dice, sobre sus cabezas van a llevar turbantes de lino, sobre sus cabezas, que significa mentes puras. Cuando estoy hablando ahora en nuestra vida, ¿cómo camino yo? ¿Vivo con mente pura o voy pensando en muchas impurezas? Depende cómo yo voy a estar en el milenio. Si yo camino con pensamientos que son sucios, etc., Dios no me va a colocar acá descalificado. Pero si yo tengo mi mente cubierta con lino y también calzoncillo de lino, que significa área sexual en nuestras vidas, porque ahí dice que pueden servir si tienen que vestirse con calzoncillo de lino sobre sus lomos. Y hermanos, oiga, aquí queda descalificado un montón de gente, hermanos. Y hermanos, yo sé que muchos siguen los otros que están en fornicación, adulterio, homosexualismo, etcétera, etcétera. Muchísimos, yo sé por experiencia, yo puedo hablar, pero no voy a hablar, pero montones de gente en mucha pureza. Y Dios dice, si no han estado llevando calzoncillos de lino, no van a estar ahí sirviendo al Señor. Esto nos descalifica, ay Dios mío. Y además dice, déjeme ver. Ok, no se ceñirán cosa que los haga sudar. Y significa que haciendo las cosas por la fuerza humana, no bajo el Espíritu Santo, empujando la carne para cumplir las cosas de Dios. Nada que va a hacer sudar. Estos están en medio del templo sirviendo al Señor Jesús mismo y al Rey David. Y nosotros los gentiles, ahí, porque el Señor va a estar visitando todo el mundo, el Señor no va a necesitar un jet de ir aquí a África, pero un pensar y ¡pum! Ahí está. Y ahí estará entre nosotros, alabando, adorando a Dios y predicando el Evangelio. Y ahí se presenta el Señor. Vamos a poner el privilegio de servir al Señor. Ay, yo espero un amén, pero nadie dice amén. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, el pueblo se quitarán las vestiduras que ministraron y los dejarán en las cámaras del santuario. Se vestirán en otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. No se raparán su cabeza, porque esto habla de consagración, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ahora, ¿qué hace el vino o el alcohol? Es que lo pone bajo otro espíritu. La persona pierde su equilibrio, pierde su manera de pensar y actuar, etc. Y eso es lo que hace el alcohol. Pero hermanos, hablando solo de este punto, cuando dice, ninguno de los sacerdotes beberá vino, es increíble en nuestro día cuánta gente está tomando. Yo me refiero al pueblo evangélico. Muchísima gente ya se acostumbra, no piensa nada mal de tomar licor. Pero otra vez, yo no quiero ser legalista, pero yo pienso lo que la palabra está diciendo acá, que es prohibido en ese caso usa la palabra vino, pero la cosa que cambia nuestra persona, el licor. Ninguno beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Esto habla de una mezcla, una relación no correcta en el matrimonio con el sacerdote. Entonces, él pone ahí estándares para que tenían que cumplir. Dice, y oiga esto, y enseñará mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Oiga, si yo no estoy viviendo como la palabra indica, ¿cómo puedo yo enseñar?
¿Cómo puedo enseñar la diferencia entre lo limpio y no limpio? Y cuando yo enseño no limpio, estoy descalificándome. Ojalá que esto le está desafiando fuertísimamente. Ojalá que está quemando sus pantalones por Dios hablando en nuestras vidas. Porque esas cosas son tan comunes en nuestro día. No hay diferencia entre el limpio y no limpio. En las cosas de pleito, ellos estarán para juzgar. Mire, ¿cómo puede un siervo de Dios juzgar cuando él mismo no hace la diferencia entre el mundo y mundo? O limpio. ¿Cómo puede? Él no puede juzgar. Descalificado. Porque si somos reyes, tendremos que tomar decisiones. Juzgar, etc. Y si yo no puedo en mi vida acá hacer la distinción entre limpio y no limpio, descalificado estoy yo. En los casos de pleito estarán para juzgar. ¿Cómo van a juzgar? Conforme a mis juicios juzgarán. Y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Entonces, ahí si yo no estoy guardando, caminando, obedeciendo la palabra de Dios, era una de las mayores quejas de Ezequiel contra el pueblo. No practiquen, no guarden la palabra. Y como yo le dije hoy mismo que en mi iPad está un gran pastor de miles de personas diciendo abiertamente, ya los desmandamientos ya no existen. Yo no quiero ser juez, Dios sabe, yo no quiero ser juez, nada más yo me baso en lo que la palabra dice. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse. Es la idea de un muerto, es, digamos, de impureza. Claro, no habla de un funeral, pero la idea de contaminarse con el pecado del otro. Pero si es padre o madre, o hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, se podrían contaminarse. En otras palabras, podría estar en un funeral de su familia, pero no otros. Porque la idea es, todo eso habla de la santidad. Todo es santo, santo, santo. Ese templo grita de santidad. En el día que entran al santuario, el atrio interior, para ministrar en su santuario, ofrecerán su expiación, dice Jehová el Señor. Vers 31. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes o comida santificada. Entonces, Dios está hablando, por tiempo vamos rápido, pero el propósito de cierre, hablamos de la puerta oriental cerrada para inspirar al pueblo una concepción elevada del santuario como la casa de Dios. La identidad del príncipe en capítulo 44, versículo 3, dirigente civil de la nueva teocracia, participando de las comidas de sacrificio, o el rey David. Hermanos, ¿ha pensado que un día usted puede estar a la par de la mesa de David y servirle? ¿Qué clase de hombre era David? No puedo imaginar, aunque yo sé que David tenía sus pecados, pero Dios lo elevó a lo sumo para dejarlo ser el rey durante el milenio. ¿Cómo será de estar de David? Dice mi rey, ¿cómo puedo servirte? Yo no sé qué esto hace usted, pero me parte mi interior. No quiero descalificarme.
de ese privilegio. Y habrá tiempos cuando el mismo Señor Jesús va a estar allá y podemos acercarnos a Él en lo mismo. ¿Cómo puedo servirle, Señor? Cuando yo hablo en esta manera, ¿qué hace esto en su vida, en su interior? ¿Qué hace esto en su interior? Contésteme. Traiga el micrófono, por favor. Estoy hablando en esto. ¿Qué está en su interior? ¿Alguien puede responder? ¿Qué está pasando en su interior de mirar lo que estamos mirando, aunque rápido? Como esa espada de Por dos favor, filos. alguien responde. Esa espada de dos filos me redarguye el corazón, me confronta con la palabra. Confronta la palabra. ¿Cuántos pueden identificarse con la mano que dice, esto nos confronta? ¿Alguien más que quiere expresar lo que en este momento Dios está diciendo en su interior? Buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Buscar santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, la otra noche yo hice la pregunta hablando de los hermanos, y no estamos condenando a nadie, Dios conoce mi corazón. Yo les pedí si me podría, a su propia experiencia y pensamiento, ¿cuántos estarían preparados en la base de lo que vimos en los capítulos anteriores, no en este templo, pero anteriores? ¿Cuántos estaban viviendo las realidades de las palabras de Ezequiel? Y entre ustedes, yo no sé, había tal vez 6, 7 personas que dijeron que ellos ven que, creo que había uno que decía 2% de los cristianos están viviendo lo que Ezequiel está diciendo. Otro decía 10%, otro 5%, pero creo que ninguno dijo más de 20%. Ahora, mirando el santuario, el templo de Ezequiel, ahora, ¿qué piensa? ¿Qué piensa del porcentaje de los hermanos en las iglesias? Y cuando decimos así, no queremos condenar a nadie, que están calificándose para reinar en ese templo. ¿Qué piensa ahora? Quiero que alguien diga. Y pase el micrófono al otro. Quiero sentir. ¿Qué porcentaje de lo que vemos de la vida de la iglesia hoy día ya está como calificado? Rápido. Alguien responde, por favor. Vamos. ¿Qué? Yo no puedo decir exactamente cuál sería el porcentaje, pero sí puedo decir de que sí, realmente se predica demasiado pobre en las iglesias el mensaje realmente de Dios. Entonces creo que esto nos insta a nosotros como para que reflexionemos, razonemos y nos pongamos realmente al pie de la palabra de Dios y nos esforcemos para lograr realmente ser lo que el Señor quiere que seamos. Gracias por sus palabras. ¿Alguien más? Sí, hay una mano allá. Y como yo repito, yo no quiero ser duro ni ser como juez, pero somos alumnos acá estudiando la palabra y tenemos que ser buenas noches, hermano. Entonces, Yo creo que
con lo que usted ha dado y lo que yo he entendido, realmente si nosotros hiciéramos una evaluación de todas las iglesias de Guatemala, yo me atrevo a decir que tal vez ni uno solo está a la altura. Eso es lo que yo opino, ¿verdad? Y humildemente, porque realmente yo aquí he venido a encontrar la luz. Pero sí les logro decir de que todo lo que he estado viendo me doy cuenta que yo me atrevo a decir que no hay ninguno que esté a la altura. Gracias por su opinión. Hay otros. Muy rápido. Uno más, por favor. ¿Cómo ve la iglesia hoy día con ese templo? Ahora, nada más, nadie quiere responder, entonces voy a decir esto. ¿Cuándo se levanta ese templo? Justo después la segunda venida del Señor. Y como hemos visto Ezequiel, antes de su segunda venida, Jerusalén está rodeado de ejércitos enormes, que muestra que hemos estado en la tribulación por mucho tiempo. Hemos estado en la tribulación por mucho tiempo. ¿Y qué ha estado haciendo esa tribulación? Yo creo que ha estado perfeccionando mucha gente. Estará perfeccionando mucha gente porque según sus palabras, que hoy día parece que nadie se califica. Y tampoco quiero decir que estoy juzgando. Pero ¿cómo es que vamos a entrar ahí? Y recuerden, la puerta, la pura puerta para entrar, está el hombre con su caña de medir. ¿Cómo me voy a calificar? Significa que mi vida tiene que cambiar mucho. Y es la tribulación que va a cambiar mi vida. Ahora, literalmente, la mayoría de nosotros, al menos que el Señor viene en esta noche, la mayoría de nosotros vamos a estar muertos. Pero significa que yo mismo, usted mismo en esta vida que el Señor nos da, los años que nos da acá, que tenemos que someternos a lo que Dios envía a nuestras vidas, que sea sufrimientos, que sea persecuciones. Y no estoy hablando al final cuando ya está la venida del Señor, pero en toda situación de mi vida, ser vencedor. Ser vencedor en todas las cosas, situaciones que me vienen hoy día a mi vida. Porque si yo no paso la vida hoy en victoria, si yo estoy haciendo lo que acabamos de leer, de lo que descalifica a la gente, yo no voy a entrar. Dios me va a guardar por 1000 años y después del milenio me va a resucitar y voy a estar en la eternidad, feliz con Dios. Entonces, hermanos, como ustedes están diciendo que muy pocos hoy día están llegando, calificándose. Ahora, ya vimos esto, los hijos de Sadoc fueron fieles cuando otros fueron infieles. Y un privilegio tremendo. Leamos capítulo 44, versículo 28. 44, 28. Privilegio de los que son los hijos de Sadoc, los que fueron fieles cuando muchos otros no fueron fieles. Dice, habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, Dios mismo. Los fieles, Dios mismo será su heredad, su herencia.
pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. ¿Qué significa esto para su vida? Que Dios dice a mí o a ti, yo mismo voy a ser su herencia, su heredad. Hermanos, no hay mayor privilegio. Mayor privilegio. Yo pido a ustedes, todos que están predicando, enseñando, etc., enseñe a su pueblo. Enseñe a su pueblo poquito lo que estoy enseñando. Para que sus ojos puedan abrir. Sus oídos abrir. Y captar lo que Dios pone delante de nosotros, tremendos privilegios. Pero tenemos que mostrarnos fiel al Señor. La gloria del avivamiento también quiere que entremos en un lugar donde Dios mismo se hace nuestra herencia. Hermanos, todos nosotros hemos estado en cultos donde a veces no podemos quedarnos de pie. La presencia de Dios tan fuerte que es imposible hablar, actuar, movernos. Ya es como Dios nos tiene capturado por la fuerte presencia de Dios. Esto está aquí hoy, cuando estamos rodeados de pecado, cuando Satanás está caminando por todos lados y sentimos a veces tanta presencia que ni podemos estar de pie, ni siquiera hablar algo. ¿Cómo será cuando Satanás no está y la gente pecadora está sujeta a Dios? ¿Cómo será de estar a su lado? Ni puedo describirlo, la tremenda presencia del Señor, y estoy al lado de Él, estoy al lado de David, etcétera, etcétera. ¿Cómo será? La gloria, el vivimiento también quiere ser que entremos en un lugar donde Dios mismo se hace nuestra herencia. Este es donde tenemos unión y comunión con Cristo, que sobrepasa todas las otras cosas en nuestra vida. Esto es donde nuestra relación personal con Dios es lo más importante para nosotros. Hermanos, hoy día abracemos al Señor, caminemos con el Señor, sometámonos al Señor, rindámonos al Señor, ahí para estar en su presencia. Hoy día, para entrar en el tremendo privilegio de constante, enorme presión de presencia de Dios. ¿Cómo será de vivir en una presencia constante así? Espectacular. Oh, Dios mío. Dios mío, ojalá que el Señor está poniendo un poquito de sal en su lengua. Algo de saborear lo que nos espera. No sea uno del montón que vive como le dé la gana, sin visión, no saben dónde van, pero que hay un poco de sal en tu corazón, tu lengua, para saborear y decir, de ahí en adelante, todo para mi Señor. El contenido del capítulo 45. La porción del Señor de la tierra, la porción del príncipe de la tierra. Bueno, vamos a leer. Es por el tiempo estoy. Capítulo 45, comenzando con el versículo 1. Cuando repartáis por suerte la tierra de heredad, apartaréis una porción para Jehová. Dios va a tener su porción. Que le consagraréis en la tierra, de longitud de 25,000 cañas, 10,000 de ancho,
Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho, y alrededor se encuentra, ahí va diciendo, dice 4, y lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes. Ahí está nosotros. Si nos califiquemos, lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario que se acerquen para ministrar a Jehová. Los que tienen el privilegio de estar a la par de Jesús, la par de David y otros del Señor, ellos van a tener su lugar apartado para Dios. Y dice, y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Y sigue hablando, y dice ahí en versículo 5, 25,000, ahí va hablando, para los levitas, ministros de la casa, como posesión para sí, con 20 cámaras. En otras palabras, los que están se quiere decir como en el portón, para propiedad de la ciudad, señalaréis, hablando de toda la ciudad, para apartar para el santuario, será para toda la casa de Israel. Y parte del príncipe es David, estará junto a lo que se apartó para el santuario, del uno al otro lado, junto a la posesión de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario, delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental. La longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra tendrá posesión en Israel y nunca más los príncipes oprimirán a mi pueblo. Vea, toda la gloria de Dios, una manifestación del poder de Dios increíble. Como dice, nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo. Dará la tierra de la casa de conforme a sus tribus. Entonces van a dividir la tierra entre las tribus de Israel, es para los judíos. Pero nosotros estamos en otros lugares, como bajo más o menos una orden, no exacto con esto, pero bajo el orden de Dios, que Dios va a ordenarlo. Entonces, como Dios mío, si podamos captar para que Dios nos redarguye todos los días de cómo estamos viviendo. Ahora dice acá, comenzando con 9, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y dejad la rapiña, hacer juicio y hacer justicia, quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor, balanzas justas, efa justo, bato justo tendréis, el efa y el bato serán de una misma medida, no hay mezcla, no hay cosas injustas, todo con integridad. Ahora, esto quiero que notemos aquí, capítulo 45, 18 y 25. Porque esto es difícil, yo reconozco y para mí es difícil. La reinstitución de los sacrificios y fiestas sirven ahora porque ellos están matando animales, pero en el templo en Jerusalén. De otras partes del mundo yo no estoy seguro. Dios tiene su manera de hacer esto. Pero habrá lugar donde literalmente van a estar ofreciendo sacrificios como en el Antiguo Testamento. Y estas cosas van a servir como memorial en lugar de anticiparse a la cruz como antes, como nosotros, los israelitas, antes que vino Jesús, sacrificaron los animales, hicieron las fiestas, todos mirando para la primera venida del Señor. Pero ya en este tiempo el Señor ya ha venido la primera vez, ya ha venido la segunda vez. Y están haciendo esos sacrificios, como dice, en memorial de lo que Dios, Cristo había hecho anteriormente. Capítulo 46, dirección para los actos solemnes de adoración, dirección para disponer de la herencia del príncipe. David va a tener una porción preciosa. Sacrificios particulares del príncipe y del pueblo. Ahora, la tierra, la redistribución del territorio, estamos hablando, esto está en Israel, el territorio de Israel. El templo va a estar allá.
Jerusalén también. Ahora, yo quiero mirar esto porque yo veo que en el milenio viene un tremendo avivamiento. Un tremendo avivamiento porque, como yo he dicho, Satanás ya está amarrado, etc. Y cuando vemos este río, en capítulo 47, veo un avivamiento que nunca podemos ni imaginar. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí es el lugar oriental. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Entonces, de ese templo salía en la puerta oriental un río. Y dice, me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel de su mano, y midió 1000 codos. Me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto? Noten, me dijo, ¿has visto? Y Dios está diciendo esto también. ¿Has visto? ¿Ve lo que significa esto? ¿Cuántas veces el profeta o Dios habló al profeta? Está mirando, hijo de hombre. Y lo que veo acá es que en mi vida aquí en la tierra, yo tengo que estar participando en este río. Donde si estoy satisfecho con poco, o quiero otro 1000, otra porción más, hasta que en mi vida ahora, y como yo he estado diciendo desde la primera noche, yo estoy convencido en los días en que estamos hoy día, yo necesito 1000 bautismos en el Espíritu Santo. Yo necesito muchísimo más del Espíritu Santo en mi vida. Y aquí Dios está diciendo que yo creo que depende cómo yo he caminado en los ríos de Dios, las aguas de Dios, que ahí Dios me va a colocar ahí, y creo, aunque tal vez yo esté equivocado, pero creo que en el milenio yo voy a tener también una búsqueda, una oportunidad que el Señor me meta más en su río, que yo puedo recibir más del Señor, más del Señor, más del Señor. Lo que está diciendo es, nuestras vidas deben estar abiertas, llenos de Dios. Y mayormente va a dar mucho más cuando no hay oposición de pecado, etcétera, etcétera. Y nos da, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Yo quiero nadar en las aguas del Señor. Después me llevó, me hizo volver por la ribera del río. Volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, el uno al otro lado, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderá al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraran estos dos ríos, vivirá. Entonces, ¿quiere vivir? ¿Quiere vivir más? Ahí está ahí. Todo que nada en los ríos van a recibir sanidad en su vida. O más y más del Señor. Todo alma que nadare por donde quiera que entraran estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado ahí a esas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde Engade hasta en Engalim será su tendero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Entonces habrá tremendo vivimiento. Dios va a dar el privilegio de predicar el evangelio, pues los judíos en su lugar y los gentiles en todo el mundo ministrando la palabra del Señor, y multitudes van a recibir al Señor. No hemos visto nada todavía, hermanos. No hemos visto nada. Y por eso yo quiero nadar en los ríos de Dios.
Porque va a traer multitudes de pecadores. Por eso, durante el milenio, multitudes vendrán. Y después del milenio, Satanás será suelto de nuevo para engañarlos. Y vamos a ver quién de ellos van a quedar. Pero mientras que estamos en el milenio, tremenda unción del Señor, el río fluyendo, no solamente de ese templo, pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ese templo quiere llevar muchísimas aguas. Somos el templo de Dios, hermanos. Ahora, aquí un peligro acá. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Quedarán para salinas. Significa, cada uno toma su decisión hasta qué punto quiere fluir con Dios. Porque dice, déjenme ver sus pantanos, un pantano es donde no fluye el agua, y sus lagunas queda ahí embosado, ahí no se sale. No se sanarán, van a quedar como están. Y tristemente parece que aún en el milenio habrá gente que va a poner limitaciones en cuanto quiere de Dios. Yo no quiero ser uno de ellos, estancado. Y esto pasó en los años pasados, especialmente en los años 60, 70, en el movimiento carismático. Dios derramó su Espíritu Santo sobre muchísima gente, pero con el años algunos quedaron emposados, un grupo acá, practicando lo mismo que lo había pasado anteriormente, y muchos de ellos murieron en su propio pozo. Entonces, yo quiero fluir con el Señor. Y de la gente que se convierte, por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Qué tremendo. Y junto al río y la ribera, uno al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus ojos nunca caerán, ni faltarán su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Eso uno ve en Apocalipsis también. Prácticamente la misma cosa está en Apocalipsis. Señor, denos comprensión de lo que las aguas fluirán hacia el oriente del templo de Dios. Y somos el templo de Dios, hermanos. ¿Cuántas aguas está saliendo de mi vida? Hacia el mar muerto, en un profundo arroyo en abundante agua, trayendo una admirable restauración de la tierra estéril y la sanidad del mar muerto. El mar muerto nada crece, pero las aguas salen del templo, dan vida al mar muerto. Y de repente comienza a haber peces en el mar muerto. Y van a fluir progresivamente hasta que cubran todo. Ellos traerán una convicción tan fuerte que tocarán muchísimas peces. Y sea multitud de personas recibirán salvación y santidad. Es que el privilegio es tan enorme, hermanos. Enseñe a su pueblo, por favor. Enséñeles lo que Dios tiene para ellos. Que no queden desinformados. Enseñe a su pueblo. Fíjese lo que yo hablé ya, pero de los pantanos y lagunas que este río no alcanza, conservarán sus salineras, así su inusable carácter.
Los muchísimos árboles por los riberas del río produce toda clase de frutas en toda estación para alimento y salud. Ahora, capítulo 47, allá, esto es donde encuentra el río. Capítulo 48 habla de la distribución de la tierra entre las 12 tribus de Israel. Una parte, un lado, y otra parte, el otro lado. Capítulo 48, 8 y 12, la porción de la tierra para los sacerdotes. De 13 y 14 del capítulo 8, 48, la porción de la tierra para los levitas. 48, 15 al 20, la porción de tierra para los de la ciudad. 48, 21, 22, la porción del príncipe. David tiene su porción de tierra. Otra porción de las tribus en Israel, en la repartición de la tierra. Leamos 48, 30, 35, la ciudad y sus puertas, 48, 30, 35. Y estas son las salidas de la ciudad al lado del norte, 4,500 cañas por medida. Las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Ahí va hablando de las puertas del norte, las diferentes tribus, al lado norte, al lado sur, al lado occidental, la puerta de Gad, etc. En derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, o Jehová está allí entre ellos. La única cosa que yo puedo hacer es respirarme muy profundo. Yo me siento, el predicador de nuestro día, antes que comenzó, predicó de creer a Dios, todo es posible, y eso es lo que yo pienso de esto. Yo pienso de esto. Con Dios todo es posible, conmigo no hay nada, no hay nada. Aunque estoy involucrado, pero Dios tiene que hacer todo. Todo es por tu gracia. Y espero que en estos 4 días Dios ha despertado en su espíritu una insatisfacción. A veces estamos tan satisfechos con lo que tenemos en Dios, que no hay ningún impulso para proseguir adelante. Ojalá que en mí haya una horrible insatisfacción, que yo puedo llegar a vivir lo que estoy hablando. Porque ay de mí si estoy enseñando y no viviendo. Y es otra cosa que yo quiero rogarlos. No tome esto y comience inmediatamente de enseñarlo. Porque si usted lo toma sin vivirlo, será más pura letra muerta. Por eso les exhorto, estudie esto y va a arrepentirse 1000 veces. Y de ahí cuando su vida está como viviendo en parte de esto, puede enseñarlo. Porque cuando agarramos cosas así y comenzamos a enseñarlo sin vivirlo, produce muerte. Produce muerte. Entonces les pido esto. Sométese al Señor para que éste se hace carne en su vida. Entonces, el pueblo le espera que les enseñe. Porque hay mucha falta de entendimiento del libro de Ezequiel.
Responsabilidades, somos atalayas. Privilegios, Dios va a darnos el privilegio de servirle a Él. Y como yo veo este río fluyendo, el privilegio, Dios mío, de multitudes llegando a los pies de Jesús. Los que son maestros van a tener multitudes para enseñar, multitudes para sanar. Heme aquí. Amén. Amén. Llévelo en su corazón. Ha sido un privilegio estar con ustedes en estos días. Bendiciones a toda su vida y su ministerio. Amén.